El resto de las religiones, ¿qué saben de Bergoglio? ¿Están contentos también con tener este nuevo pastor? Porque todos pertenecemos en realidad al mismo rebaño, o por lo menos así lo creemos. Decidimos invitar en el día de hoy al pastor Osvaldo Carníbal. Él es pastor evangélico, lo saludamos. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, muy bien, muy bien. Gracias por venir, buen mediodía. Lo noto con un semblante, lo noto alegre y con una sonrisa en su rostro. ¿Cómo le cayó la designación de Jorge Bergoglio como papa? Bueno, primero muy sorprendidos como todos los argentinos porque no teníamos quizás demasiadas expectativas, pero muy coincidentes por el camino que le permitió llegar, ¿no? Creo que hay dos cosas fundamentales: un hombre cristocéntrico y basado en la integridad. Esto que ustedes venían hablando, una persona que la vida que vive de todos los días, hoy en día la lleva a una posición tan importante como el papado, ¿no? Entonces nos unen muchísimas coincidencias, y también decir que habitualmente cada 2 o 3 meses él tenía una reunión ecuménica de oración con pastores, y creo que nos hace muy bien como argentinos también. Yo estoy sorprendido que de repente hagamos un alto, un paréntesis, no hablemos quizás de Ricardo Ford, de Tinelli, de los nuevos videos hot, para hablar de temas que habitualmente no escuchamos. Por ejemplo, la oración, ¿no? El Espíritu Santo. Yo estoy sorprendido. Las páginas de los diarios están hablando de la oración, el Espíritu Santo y valores como la humildad, la integridad, que creo que nos van a hacer muy bien. Él es jesuita y por lo tanto un hombre muy abocado a la oración. Por eso, insistentemente, cada una de las anécdotas que conocemos, alguien dice, y me pidió que recen por él. Sí. Y a la gente le pidió, recen por él. Es un hombre que cree en ponerse en manos de Dios a través de la oración, fervientemente. Claro, sí, lo cree y lo practica, ¿no? Porque creo que ahí la diferencia es de tener un valor a una virtud. La virtud cuando la incorporamos, ¿no? Y él practica la oración. Vamos a interrumpir un segundito, ¿vamos a escucharlo el Papa? Sí. Caminar, edificar, pero confesarse en Cristo. Esto no es fácil, dice, esto es duro. Y una figura muy fuerte para el mundo católico, creo que para ustedes también, mirar hacia la cruz, ¿no? Hacia la cruz, hacia Cristo en la cruz. Esa idea de mártir, Cristo que da la vida por los demás. Eso me parece que es volverse hacia la cruz, es una figura fuerte. Sí, pensaba por un momento, espero que ninguno de los cardenales se haya arrepentido de haberlo elegido, porque creo que hay temas que no va a negociar, ¿no? La cruz justamente va en contra de esta sociedad totalmente secularizada. La sociedad hoy en día lo que trata de hacer es exponer al máximo el yo y tratar que el yo esté bien. Ahora, la cruz no es un tratamiento de mejoramiento del yo, sino la cruz tenía un único propósito, y era aniquilar y matar al yo. Claro. Y él habló de ser discípulos de Cristo. Sí, digámoslo ¿no? Digo, pero a la gente el yo es el egoísmo, sí, es el ego, sentirse ombligo del mundo, es no mirarse a el uno, otro sino no importa. Mirar al otro, mirar a los demás. El otro no importa, el otro no existe, donde lo más importante es el yo, y cuando vos pensás en el yo, prácticamente se destruye todo, se destruye un matrimonio, la vida del otro no importa, lo único que interesa es uno mismo. Entonces, por eso decía, no sé si más de uno se van a terminar arrepintiendo de haber dicho, ¿por qué no buscamos a una persona más liviana que quizás no sea tan contundente con este tipo de temas, ¿no? Y vuelve con el tema de los sacramentos, ¿no? La confesión, en esto para el católico, que muchos somos católicos pero vagos, ¿no? El católico se jacta muchas veces de ser vagoneta, sí, pero voy poco a misa, me confieso cuando puedo, ¿no? Dice claro, ¿no? Caminar, edificar, bueno, y la confesión, ponerse en manos de Cristo en la cruz, ir a confesarse, es así. Y creo que la característica de Bergoglio es la autenticidad, ¿no? El poder del Evangelio se transmite cuando vos lo vivís. Es decir, si crees en la oración y la practicás, y todos los días empezás a ver que Dios es real, y eso te retroalimenta. Por eso esto a mí me trae una gran esperanza, sobre todo a esta argentinidad tan compleja de violencias, muertes. Es como un aire lleno de vida que nos permita mirar al cielo y, bueno, reencontrarnos con Dios, y a partir de Dios con nosotros mismos. Que el amor se materializa. Claro, hacerlo práctico, ¿no? Por eso hablaba antes de un valor, que mucho se habla de los valores, pero el gran precio de los valores es convertirlos en virtudes. Pero para convertirlo en virtudes lo tenés que practicar, internalizar y empezar a vivir, ¿no? Vivirlos, tal cual. ¿Y has tenido vivencias con Francisco, con Bergoglio? ¿Has podido compartir? Bueno, no personalmente, pero sí antes que él viajara, nos transmitió un mensaje de orar por él.
Otra vez lo que antes Todo el hablábamos, tiempo, claro. ¿no? Una humildad que cuando sale al balcón yo lo vi, lo primero que uno esperaba es decir, acá estoy yo, tengo algo importante, y de repente él le pide ayuda, ¿no? Claro. Me impactó mucho la imagen de ayer, donde veía la casa donde él vivió en Flores. Y yo dije, está lleno de humanidad, porque creo que eso es importante al saber que es argentino, que es un hombre que tiene una gran responsabilidad, mostrarnos el camino. Y el camino es lo que acaba de decir, el camino es Cristo, es el que nos lleva al Padre, y creo que, bueno, vamos a tener la oportunidad de constantemente escuchar sus palabras, porque en Argentina van a tener una gran repercusión. Claro. ¿no? Según su visión, ¿no? Desde el Evangelio, ¿cómo está la Iglesia ahora, la Iglesia Católica? ¿Y usted qué cree que le va a aportar? ¿Para qué rumbo lo va a llevar? Bueno, ¿Drástico? creo que la va a acercar. Va a acercarla con el necesitado. Sí. Constantemente uno escucha hablar que él hacía sus misas donde estaba la gente, donde estaba el dolor. Y eso era lo que hacía Jesús. Cuando uno lee el Evangelio, el 95% del tiempo Jesús lo pasó con el enfermo, el leproso. Totalmente. Lo acusaban de estar con prostitutas, y un 5% en el templo, ¿no? ¿Y el resto de los papas no, los antecesores? Bueno, no es mi tarea juzgar a nadie, No, pero es sí su quizás visión. buscar lo positivo de Bergoglio, ¿no? Va a traerle esto de llevar a Cristo a tu vida personal. Y cuando lo pones en práctica te das cuenta que funciona, que Dios es real y la vida es mucho mejor. Por eso decíamos, le agradecemos su presencia, pero por eso decíamos que ni usted ni ninguno de los que estamos acá lo conocemos personalmente. Y seguramente si vamos a las cárceles lo conocen muchísimo. Claro. En las villas lo conocen muchísimo. Todas las víctimas, lamentables víctimas de Cromañón y la tragedia de Once, los padres de las víctimas lo conocen muchísimo. Estuvo en los hospitales esa noche. Digo, ahí es donde tiene que estar. Ahí es donde tiene que estar, no detrás de un escritorio, donde tenía que estar un pastor, y ahí estuvo Bergoglio, ¿verdad? Sí, ahí es donde tiene que estar la fe, porque en realidad cuando uno está bien se cree Gardel, Maradona, pero cuando llegan los problemas, el dolor, la tragedia, uno se siente vulnerable, es permeable, y es el momento para que la semilla del Evangelio llegue y uno vuelva a Dios, y al volvernos a Dios, bueno, todo es distinto en la vida. Ojalá, Dios quiera. Así Osvaldo, esperamos. muchas gracias. Un A placer. ustedes. Muchas gracias. Bueno, ¿nos vamos a la pausa? Nos vamos a la pausa, la primera de 360 al día. Ya volvemos. Dale.